4, 3. Amable audiencia, muy buenos días, bienvenidos a Debates UNAP en vivo, la Alianza Medios con Vanguardia Liberal, Caracol Radio, La Silla Santander y Radio Nacional de Colombia. Hoy tenemos un tema muy importante porque tiene que ver con la salud y específicamente sobre la salud mental. Hoy vamos a tratar de despejar en estos 50 minutos que tenemos que también estamos de la cabeza. Por tres razones. La primera, la Universidad Autónoma de Bucaramanga es sede a partir de hoy del cuarto Congreso Internacional Salud Mental e Interdisciplinariedad en el marco legal colombiano y mundial. La otra razón es porque a finales del año pasado el Ministerio de Salud realizó un completo estudio a partir de la encuesta nacional de salud mental que arrojó algunos indicadores que nos llaman la atención. Y la tercera razón es que estamos próximos a abordar un proceso de reconciliación que tiene grandes retos específicamente para aquellas personas que han sentido con mayor rigor las consecuencias de la guerra, el dolor, el perdón. Y para eso nos acompañan dos especialistas. Aquí a mi derecha está Germán Eduardo Rueda Jaimes. Él es médico egresado de la Universidad Industrial de Santander, es especializado en psiquiatría en la Universidad Nacional de Colombia, es docente y es investigador. Y a su lado está el doctor Henry Porras Angarita. Él es médico egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en psiquiatría de la Universidad Javeriana y magíster en psicogeriatría y demencias de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenidos, doctores. Muchas gracias, un saludo a la audiencia y espero que podamos tratar estos temas de interés de todos los colombianos. Doctor Porras. Muy buenos días, gracias por el espacio que la Universidad Autónoma de Bucaramanga nos ha dado en este momento para, yo creo que ampliar un poco el conocimiento y aclarar diferentes dudas que se puedan presentar sobre el tema. Y mis colegas que van a estar aquí formulando las preguntas, Xiomara Montañez del periódico 15 y Carlos Guillermo Martínez de Vanguardia Liberal. Muy buenos días a todos y muy buenos días a los invitados y gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, yo quisiera arrancar poniendo sobre la mesa la siguiente pregunta y es ¿de qué nos enfermamos más los colombianos en el caso de los problemas mentales? Bueno, hay unas enfermedades mentales que nosotros los psiquiatras denominamos enfermedades mentales comunes. Y es porque están a diario en la vida de los colombianos y fundamentalmente las voy a denominar depresión y ansiedad. Eso sí está a la orden del día, pero fíjese, acá quiero decir otra cosa, pero estas enfermedades que son comunes derivan en problemas que también van a ser pero muy frecuentes. Por ejemplo, el uso de sustancias. Porque estas enfermedades son factores de riesgo para el uso de sustancias que luego se puede convertir también en un problema que afecta de manera altísima a la comunidad. Listo. Bueno, doctor, usted dice que pues son las enfermedades más comunes, pero pareciera que pues la gente del común como que no supiera mucho sobre el tema, o sea, es decir, como que no es tan fácil detectar quién tiene depresión o quién no la tiene, pues sí. Obviamente son los especialistas los que tienen esa información, pero frente a lo que usted acaba de decir, digamos, ¿qué se debe tener en cuenta o qué deben de pronto un padre o un docente tener en cuenta frente a estas enfermedades? O sea, ¿cómo hace uno para, digamos, acercarse a las personas que las padecen y sin mayor conocimiento? Bien, primero quería comentar un punto que va inmerso en tu pregunta, y es el hecho de que los colombianos y la población general no sepa mucho de enfermedades mentales, es porque la salud mental y la psiquiatría en particular están estigmatizadas. Entonces, si alguien comenta un problema de salud mental, desafortunadamente ya le dicen loco, ¿sí? Intolerancia, que viene de mucho tiempo atrás y que en realidad se ha mejorado en los últimos años, pero aún tenemos trabajo por hacer en eso, en decirles a las personas que consultar a un profesional de la salud mental, un psicólogo, un psiquiatra, no necesariamente la persona está loca,
sino que puede conllevar problemas como estos que estamos hablando. Bien, ahora sí a la pregunta específica. Hay signos y síntomas que nos alertan, porque son problemas que tiene la población en general y que nos puede alertar más de una depresión, porque fíjense ustedes, nadie va al médico a decir que es que está triste. No, la persona va al médico es: doctor, no puedo dormir. Doctor, tengo poco apetito, no como, me siento débil. Fíjense ustedes, entonces ese punto de detección que tú dices, para profesores, para los padres de familia, es problemas de sueño, problemas en la alimentación, problemas en la mamá le llaman pereza, se me volvió perezoso el muchacho, pero ojo, fíjese, si toda la vida fue perezoso, bueno, de pronto sí le creemos, pero alguien que previamente no lo era, de pronto empieza a verse perezoso, le puede estar pasando algo, ¿sí? Esos son los puntos claves para que miremos con la población. Sí, ¿cómo hacer para ir venciendo? Porque me parece a mí que se ha logrado muy poco ese tabú frente a la psiquiatría y frente a los psiquiatras, porque por lo menos en Santander, según un informe reciente del Instituto Nacional de Salud, tenemos una situación sumamente crítica, especialmente con los adolescentes y enfáticamente con los suicidios de adolescentes, producidos también por lo que ustedes acaban de decir, por la depresión y por la ansiedad. ¿Cómo hacemos para que ustedes puedan llegar más rápidamente a esos adolescentes que están pasando por unas crisis y los padres o no los comprenden o simplemente los esconden? Bueno, definitivamente tiene que ser una estrategia compleja e intersectorial, porque no es un problema que inherente solo a la psiquiatría, es un problema de la sociedad, ¿no? Entonces, de parte de los psiquiatras sí tenemos trabajo, porque antes la gente decía, el psiquiatra no, ese está más loco que cualquiera, entonces yo qué voy a ir para allá, ¿no? Entonces había ya un imaginario que es posible que los propios psiquiatras de los años 70, 80, pues tengan que ver con ese imaginario que se creó la gente, ¿no? Entonces un poco de la responsabilidad de nosotros los psiquiatras es mostrarles a la gente que cuando tienen una duda acerca de la salud mental, pues tienen un profesional que se va a hacer cargo de manera seria, ajustado a la ciencia y a los valores éticos para responder a esos problemas. Luego está que la gente sepa esto, que además de psicosis, la locura, hay enfermedades mentales que son muy frecuentes y que le puede estar pasando a su hijo, como la depresión, como la ansiedad, como el consumo de drogas. Hay que repetirlo, pero también les quiero decir que va mucho en conjunto. O sea, nosotros en la vida real vemos que el mismo muchacho que esté afectado por las drogas, que tiene ansiedad, que tiene depresión, es el que piensa en suicidarse, es el mismo. ¿Sí? No es que sean cosas aparte, de tal manera que, por ejemplo, en programas de detección, una de las recomendaciones que le damos a los colegios es no, por ejemplo, empezar a preguntar por consumo de marihuana ni consumo de cocaína, porque todo eso estigmatiza en nuestra sociedad. Pregúntelas acerca de la tristeza, que ahí mismo van a tratar a las personas que también tienen estos problemas de dependencia. Bueno, ustedes están aquí porque la universidad hoy arranca un congreso de medicina y antes de que iniciáramos esta transmisión estábamos hablando de matrimonio igualitario, estábamos hablando de uso terapéutico, el uso de la marihuana, el uso terapéutico de la marihuana, incluso hablando de esta situación que ha venido sucediendo las últimas 2 semanas, y es esa polarización terrible por el tema de las cartillas, manuales de convivencia, en donde supuestamente se quiere imponer una ideología de género en los colegios. Yo le preguntaría al doctor Porras, que es el encargado de este evento, ¿qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia? Es decir, esos temas que tienen que ver con lo mental. Sí, bueno, aquí hay que empezar aclarando que los temas de este congreso surgen como una necesidad. Surgen como una necesidad al cambio que se está presentando en la sociedad.
Las sociedades están cambiando, nosotros no nos podemos quedar atrás e inevitablemente esos tópicos de los cuales estamos mencionando llevan a polémica. Llevan a polémica porque unos tendrán un pensamiento diferente y hay que llegar a un acuerdo, ¿no? Hay que abrir espacios de discusión precisamente donde usted pueda llegar a hablar sobre el tema. Y sí tiene que ver lo uno con lo otro inevitablemente, porque todos esos temas que nosotros estamos hablando tienen que ver con la salud mental. Es que empecemos diciendo que la salud mental, o sea, cuando uno habla de psiquiatría, no habla solamente de ir a recetar una píldora o ir a hacer un diagnóstico de alguna enfermedad. Nosotros tenemos que hablar también de prevención, ¿no? Tenemos también que hablar de las medidas que yo puedo tomar para prevenir la aparición de algún tipo de enfermedad mental. Entonces, cuando hablamos del uso terapéutico de cannabis, lo hablamos es porque sabemos que hay cantidad de personas que están haciendo uso ya del cannabis de una manera no controlada. Entonces, qué bueno sería que esas personas que muy posiblemente ya padecen de alguna enfermedad mental se acerquen y podamos hacer un seguimiento cercano para evitar mal uso del medicamento, es decir, llevarlos a un uso terapéutico. Entonces, por ese lado, el uso sería el uso terapéutico del cannabis. Por el otro lado, tenemos el matrimonio igualitario y la adopción. Claro que yo entiendo que a la gran mayoría de la sociedad le preocupa qué va a pasar con esos niños, ¿no? ¿Qué va a pasar con el niño que es adoptado por una pareja del mismo género? ¿Sí? Ese niño tendrá algún tipo de... se enfrentará pues a algún tipo de enfermedad, pasará algo con él. Y entonces yo creo que esas dudas precisamente son las que se deben aclarar ahí. ¿Qué va a pasar con la salud mental de ese niño? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el entorno familiar? Fíjese que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tuvo que cambiar el concepto de familia, ¿sí? Para poder meterse en todo este trámite. Entonces esto involucra a la sociedad también, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de interrupción voluntaria del embarazo y salud mental, es decir, ¿cuántas de esas pacientes que se ven sometidas a una interrupción voluntaria del embarazo o involuntario? Porque, ¿por qué no vamos a decir mentira la cantidad de la cantidad de abortos que se realizan de manera ilegal? ¿Cuántas de esas pacientes sufren consecuencias emocionales a raíz de esa pérdida, ¿no? El sentimiento de culpa que puede aparecer después, y precisamente por eso vienen profesionales que nos van a hablar del tema, ¿no? Y Henry, aquí yo quiero dar mi aporte en que desafortunadamente cuando esto se hace, el aborto se hace de manera ilegal, la persona entonces se ve limitada para consultar y tiene consecuencias en su salud mental, depresiones, lo que habíamos hablado de enfermedades comunes, ansiedad, y ahí donde las cifras del suicidio se nos elevan. No le contesté la pregunta, me acordé con este tema, pero ojo, yo pienso que estamos reaccionando tarde. Las cifras de suicidio en adolescentes y adultos jóvenes aumentaron fue hace 10 años. El problema fue, aumentando. Sí, eso no es nuevo. Sí, eso no es nuevo. Eso no. No, yo le puedo decir que son estables en los últimos 10 años. O sea, que aumentaron fue hace 10 años. Hace 10 años fue cuando se dio el cambio en la sociedad y nosotros sabíamos, los psiquiatras expertos en el tema de suicidio, el doctor Henry, que es experto en adultos mayores, que los que se suicidaban eran los adultos mayores. Y sí, claro, así era la tradición de la psiquiatría. Sí. Pues bueno, eso cambió hace 10 años y desde hace 10 años se están suicidando también los adolescentes y los adultos jóvenes. Y entonces tenemos que tener respuestas a este fenómeno social. Yo los quiero poner ante un supuesto. Después del acontecimiento de ayer, ¿qué pasa si tenemos un paciente, a un niño de 12, 13 años, que ya entendió que su identidad sexual no es la común, sino que es homosexual? Y está íntimamente allá él planeando, esperando el momento oportuno para confesarlo, para manifestarlo ante sus padres, ante su familia en primer término, ante sus amigos en segundo término, y ve a sus padres manifestarse de una manera tan virulenta como lo hicieron ayer, con una oposición tan radical contra esas manifestaciones de diferencias de identidad sexual. ¿Qué pasa con la psiquis de ese niño? ¿Qué pasa con la personalidad de ese niño? Yo quiero aportar antes de contestar su pregunta, algo que es fundamental.
Yo pienso que un poquito la reacción que ha tenido la sociedad ante ese querer de tener una sociedad pluralista es los malentendidos. Mencionas identidad sexual. Ojo, no. Cuando alguien es homosexual, no tiene ningún problema en su identidad sexual. Es la orientación sexual. Y es un problema diferente, no, pero la verdad, el equívoco es perfecto, porque ese equívoco lo tiene toda la sociedad. Son cosas diferentes. El homosexual, que es hombre, está muy seguro que es hombre, solo que le gustan los hombres. ¿Sí? En cambio, cuando hay un problema de identidad sexual, es un hombre que siente que es una mujer. Eso es otra cosa. ¿Sí? De tal manera que, por ejemplo, la polémica de los baños y todas esas cosas, eso es una polémica, sinceramente, desde mi punto de vista científico, absurda. Porque ese fenómeno de problemas de identidad sexual son muy escasos, son rarísimos, son casos que claro que uno los tiene en su práctica psiquiátrica, pero uno ve uno cada 5, 10 años y eso son cosas extrañas. En cambio, la homosexualidad, que es el problema que debemos abordar, ese sí es un problema de todos los días en nuestra sociedad. Es un tema que genera, quiero sensibilizar a las personas, que ese es un problema que genera sufrimiento en los adolescentes, que genera sufrimiento en los adultos jóvenes. Y yo todavía tengo pacientes de más de 50 años que están ocultos en la sociedad sufriendo por su orientación sexual. Bueno, ahora sí, ya un poquito más a la pregunta. A esa edad que tú mencionas, 12, 13 años, la sexualidad todavía no está formada. De tal manera que buenísimo que consulten a un profesional de la salud mental, porque el profesional de la salud mental puede ayudar a que se forme sanamente su sexualidad, ¿cierto? Diferente es si me consulta una persona de 20, 25 años con que muy probablemente su sexualidad está totalmente formada. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, un mensaje de un profesor mío que me inspiró para estudiar la psiquiatría, era que la psiquiatría le ayuda a las personas a ser felices. Y ese ayudar a ser feliz no necesariamente es con el cambio de su orientación sexual, sino simplemente a que sea feliz. Eso es lo que vamos a ayudar, a que las personas puedan ser felices, de tal manera que eso puede cambiar. Pero creo que ahí sí quedó respondida la pregunta. Pero yo quisiera ampliar un poco porque yo creo que todo el mundo se fija en el suicidio, ¿no? Todo el mundo habla de ese tema y es como el tema tal vez más alarmante y uno ve eso como la consecuencia final, ¿no? Uno ve eso ya como el final, listo, esta persona para haber llegado ahí tuvo que haber pasado por un sinnúmero de consecuencias, de sufrimiento. Entonces, precisamente esas tasas de suicidio, de intentos de suicidio, que fueron las tasas que sacaron la Secretaría de Salud y que son alarmantes, francamente, porque se han aumentado desproporcionalmente, deben hacerse un llamado de atención precisamente a las políticas en salud pública que nosotros estamos realizando. Es correcto. ¿Sí? O sea, miremos el presupuesto. Miremos los programas de prevención que se están realizando, porque fíjese usted que la gran mayoría de esos casos de intentos de suicidio eran prevenibles. Muy seguramente eran prevenibles. Pero ¿qué pasa? Esos adolescentes, que son la mayoría de los casos, se enfrentan en situaciones donde no son oídos, no se les presta la atención necesaria y el estigma, lo que mencionó Germán, eso es tal vez la barrera más importante que existe, el estigma acerca de la consulta a un especialista en salud mental. ¿Qué tanto tiene que ver la estructura de la familia santanderiana con la salud mental? No, Sí. eso es básico, eso se ha demostrado pues. Y la tradición. Quiero decir, ¿no? esa familia tan cerrada, tan estricta, tan autoritaria. No, yo no creería que tiene que ver específicamente con la estructura de la familia santanderiana, porque si nosotros miramos las tasas de suicidio, no necesariamente en Santander tienen que ser de pronto las más altas, o miremos en otras partes del mundo, ¿sí? Sí, Si no, nosotros... independientemente de las cifras, quiero decir, ya concentrándonos en Santander. No, mire, yo la verdad creo que lo que se necesita es educación y cultura. ¿Sí? Lo que necesitamos es que los padres pues se metan en la cabeza el concepto real de que cuando una persona tiene una enfermedad mental, cuando estamos hablando de depresión, cuando estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de enfermedad de la cabeza.
Son enfermedades de la cabeza y que pueden ser obviamente incentivadas o generadas pues por los estresores sociales que se están viviendo. Claro, familias... Es el factor sí, sociológico. Sí, exacto. Tiene si todo usted me, que si ver. usted me dice, Mara, que usted mira los factores de riesgo para eso de familias disfuncionales, es un factor de riesgo altísimo. ¿Sí? Que haya donde haya familias donde haya consumo de sustancias, consumo de alcohol, familias disfuncionales, violencia intrafamiliar, tanto en adulto mayor como en adulto joven, que son adolescente. índices también claro, muy altos en Santander. Sí, exacto, pero yo no diría que es que culturalmente Santander tiene algún tipo específico. Yo quisiera ser más contundente en el concepto. Vea, la mayoría de las enfermedades mentales tienen un componente heredable. Eso iba a preguntarle. En los genes uno tiene una predisposición, ¿sí? Pero esos genes no se expresan solo. Tienen que haber factores medioambientales para que esos genes se expresen. Entonces, Henry acaba de mencionar un factor que para mí es crucial. Familias desestructuradas, ¿sí? Yo soy muy respetuoso de la cultura y yo pienso que así sea la cultura santanderiana, la antioqueña, la chocuana. Hay diversidad y tiene cosas muy valiosas, pero es que son cosas de muchos años, ¿sí? Ahora lo que está sucediendo, el fenómeno que está sucediendo, es que desafortunadamente la mayoría de los hogares se destruye muy rápidamente y esos muchachos no son educados en la armonía del hogar. De diferentes culturas, eso no tiene nada que ver, pero que haya familia. Ese es un punto. Y eso les facilita entonces estar sometidos a factores de riesgo a edades muy tempranas. Es decir, la depresión sí daba antes también, porque les dije que tiene factores genéticos. Pero de pronto lo veíamos en personas ya adultas y todo eso. Pero no, ahora estamos nuestros muchachos de 12, 13 años, ya los tenemos con depresión. Bueno, hay algo que me parece importante de pronto hablar acá, y es que también hoy día es muy frecuente que los muchachos se frustran muy fácilmente. Eso también tiene que ver de pronto con, digamos, con estas enfermedades o eso, digamos, ustedes desde su experiencia, ¿cómo de pronto lo han tratado? Porque ve uno que los chicos ante cualquier cosa se frustran. Entonces, no les sale la tarea, se frustran, no les sale la relación sentimental. No, vea, yo pienso que son modelos culturales que han cambiado y estoy en los medios de comunicación, pero yo sinceramente pienso que tienen que ver mucho los medios de comunicación. Por supuesto, hay una responsabilidad ahí. Si un muchacho le consulta al padre, papá, ¿y yo qué debería estudiar? Estoy con estas dudas, y entonces el padre le conteste, no, mijito, lo que a usted le gusta. Resulta que eso es una filosofía que la gente piensa que siempre fue así. Mis estudiantes piensan que fue así, que la gente estudiaba porque le gustaba. Pero resulta que hay una miríada de razones por las que uno puede estudiar una carrera o no. Por ejemplo, ¿no sería interesante estudiar una carrera porque uno tiene las habilidades? ¿No sería interesante estudiar una carrera que le va a servir para toda la vida porque la sociedad le provee una manera adecuada para vivir y digna? Sí, claro que el gusto podría estar implicado, pero yo quiero decirles que no es lo único. Entonces, ¿qué pasa? Eso obedece a una filosofía de formación que llamamos posmodernismo, pero que los medios de comunicación ayudan a difundir, porque es que en los medios de comunicación está el entretenimiento, y el entretenimiento es el vehículo fundamental de la filosofía posmodernista. Y lo otro tiene que ver con el uso y abuso de toda esa avalancha de tecnología. En algún momento en un escrito que hice, alguien me contestaba y me decía sobre ese tema de la educación de los hijos, los jóvenes creen que como en los juegos tienen 2 y 3 vidas. Y entonces, no, a mí no me pasa nada. Como tengo 3 o 4 vidas, no es que en el juego a mí me pasa eso. Entonces repiten la materia 3 y 4 veces. Claro, sí, en realidad está pasando, claro. Pero la tecnología, hay que decirlo, y en el Congreso vamos a tratar, la tecnología, no nos podemos ir en contra de la tecnología. La tecnología está aquí para quedarse. Entonces lo que debemos hacer es unirnos a la tecnología y tratar de tener
la tecnología, pero con inteligencia, poderla utilizar de tal manera que, por ejemplo, en el Congreso vamos a hablar de la tecnología al servicio de la atención masiva en salud mental. Sí, porque en otros países ya se va avanzando. Tenemos un invitado muy especial, el doctor Ian Hickey. Él es psiquiatra y salubrista, pero se encarga de un programa gubernamental en Australia para prevención y tratamiento de los trastornos mentales utilizando las tecnologías virtuales. Y ahí quiero decir que Australia es un país inmenso. Entonces, la verdad, a pesar de que es un país desarrollado, hay regiones donde, olvídese, no van a encontrar nunca un psiquiatra. De tal manera que por eso, nosotros las razones podrían ser diferentes, pero los psiquiatras están concentrados en las ciudades. Por eso necesitamos tener alternativas. Pero usted decía ahorita algo muy importante y era el tema de salud pública. Sí, y la por ahí atención. dicen, bueno, aquí no estamos en Dinamarca, sino en Cundinamarca. Entonces, muy bonito todo eso, espectacular que traigan ese tipo de ejemplos aquí a la ciudad, pero a veces uno siente, y lo digo como paciente, lo digo como ciudadano, que a veces la medicina se vuelve un poquito excluyente por el tema de que la salud pública, lo que tiene que meter la plata el gobierno, no sucede. Sí, yo tuve la oportunidad de hacer el manejo de un programa de prevención en salud mental en Santander en el año 2014, donde fue un programa muy bonito y yo me di cuenta que sí es posible en realidad la realización de programas de prevención, de detección temprana. Y lo que decía Germán, hay lugares, incluso aquí en el área metropolitana o a las afueras, donde el acceso, desafortunadamente, a la salud mental está muy limitada. Yo me encontré durante ese programa con 3 casos de pacientes psicóticos que no habían sido diagnosticados y no habían sido tratados. Pues en sus casas durante mucho tiempo, o habían acudido una vez y nunca volvieron porque sencillamente no tengo para el bus para ir hasta el hospital, ¿sí? Y nosotros hicimos unas brigadas de salud en las diferentes comunas y con una previa promoción, ¿no? Previamente mandábamos un grupo de trabajo el cual promocionaba las actividades que íbamos a realizar y el afluente de gente era impresionante. A mí me impresionaba de verdad y la cantidad de casos de depresión, de ansiedad que no estaban siendo diagnosticados. Entonces yo quisiera, cuando yo hablo de salud pública, es que programas de ese tipo precisamente se sigan incentivando, se siga llegando a la comunidad. O sea, algo que podemos hacer es promocionar para que vengan, pero también podríamos desplazarnos hacia allá, o como dice, con los sistemas virtuales de atención, que en algún momento podamos llegar a implementarlos acá, acercarnos más a esos pacientes, no dejarlos ahí porque ahí están. ¿Usted sabe tal vez que solamente 2 de cada 10 pacientes con enfermedades mentales son tratados? O sea, hay 8 por ahí que no han recibido tratamiento, que no han sido diagnosticados. Puede ser por el estigma, puede ser también por la dificultad en el acceso. Y es verdad, en Colombia hacen falta especialistas, sabemos que hacen falta especialistas y la mayoría están concentrados en las ciudades. En San Gil solamente hay uno, que es el que se encarga de manejar todo ese sector, ¿sí? Y si usted va y mira aquí hacia el sur del país, hacia el norte del país, entonces usted se encuentra que en Aguachica solamente hay uno, ¿sí? Y de ahí para arriba, ¿a dónde puede acudir una persona? En Valledupar creo que hay como 3, Germán. Sí, es muy poquito, la verdad. Son muy poquitos, están concentrados en las ciudades. Y aquí en Bucaramanga nosotros vemos que nos hacen falta también. ¿Ya? Entonces, claro, hay que implementar todos esos programas porque son muy útiles. Yo me di cuenta que son muy útiles. Desafortunadamente era un programa limitado, ¿no? Pero qué rico hubiera sido continuo. Para mí la clave es hablar del tema para que la población se apersone de que sí hay un problema y obviamente eso deriva en un trabajo político para que nuestros representantes vean la importancia del tema. Y que deje de ser vergonzante ir al psiquiatra. Sí. ¿No? Antiguamente le llamaban jocosamente ir a donde el loquero. Es que mira, yo en parte entiendo un poco el concepto que tiene la sociedad al respecto. Cuando uno mira los antipsicóticos cuando salieron al mercado, fue creo que en los años 60, Germán. Sí. En los años 60 fue cuando salieron al mercado. Y anteriormente los pacientes que sufrían algún tipo de psicosis tenían que estar confinados inevitablemente porque no había algún tratamiento. Al manicomio. Al manicomio, exacto. Y por eso San Camilo es tan grande. Si usted mira la estructura física de San Camilo es enorme, es grande esa institución. Pero después vinieron, cuando ya los antipsicóticos salieron al mercado, vinieron los programas de puertas abiertas.
y muchos pacientes pudieron salir, volver a sus hogares, algunos pudieron volver a trabajar, ¿ya? Pero entonces los antipsicóticos que utilizábamos, o los antidepresivos que se utilizaban inicialmente en los años 70, eran antidepresivos o antipsicóticos con muchos efectos adversos. Entonces ahí era cuando ese medicamento lo va a poner peor. Pero yo también quiero hacer un llamado a que los medicamentos que nosotros utilizamos ahora son medicamentos mucho más modernos, ¿sí? Son medicamentos con mucho menos efectos adversos, que hay que saberlos utilizar obviamente, pero que no van a generar los efectos negativos que ustedes veían en los pacientes anteriormente. Entonces yo por eso digo que entiendo un poco la sociedad, pero también la sociedad se tiene que llevar la idea que eso ha cambiado, que eso ya no es lo mismo de antes, que ahorita pueden tener una mejor calidad de vida. La encuesta nacional de salud mental hecha por el Ministerio de Salud el año pasado arrojaba algunos indicadores importantes. 1 de cada 10 colombianos sufre algún tipo de problema mental. Ya hemos hablado que los adolescentes son la población que encabeza esa lista de problemas mentales. Pero allí dentro de ese rango de población, el estudio arrojaba que las mujeres son mayoría, son las que más presentan este tipo de problemas. ¿Esto es cierto? ¿Esto es científicamente comprobado? Sí, definitivamente es algo científicamente comprobado. Eso concuerda con todas las estadísticas mundiales que tenemos. Hay factores biológicos y factores medioambientales. Los factores biológicos es que las hormonas femeninas, hay periodos fundamentales donde se vuelven riesgosas para la salud mental. Por ejemplo, en la pubertad, en el posparto, en el periodo posparto y en el climaterio. O sea, el climaterio es cuando los años alrededor de que se le va la menstruación a la mujer, para dejar claro, mujeres alrededor de los 50 años. Entonces los cambios hormonales que suceden en las mujeres predisponen para las enfermedades mentales comunes, para esas que les dije, depresión y ansiedad. Entonces hay un factor biológico ahí. Pero luego, fuera de eso, no nos podemos abstraer de que las sociedades occidentales son machistas y la mujer tiene... Así en las ciudades donde uno dice que es el mayor progreso y no a las mujeres, entonces ya se le tiene, la mujer puede trabajar en lo que quiera. Sí, puede trabajar en lo que quiera, pero cuando llegue a la casa hay que lavar los platos, ¿no? Sí, hay que trabajar más. Entonces hay que trabajar más, sí. Entonces eso no, definitivamente hay factores medioambientales de la vida que hacen que la enfermedad mental también sea más frecuente en las mujeres. Sí, voy a devolverme un poco porque hace un momento tocamos el tema de los medios de comunicación, pero me pareció que lo abordamos desde el punto de vista muy institucional de los medios mismos. Pero a mí, si algo me parece que necesita psiquiatra en la sociedad actual, son las redes sociales. Sí. ¿Cómo están tratando ustedes ese tema? ¿En qué punto va la psiquiatría frente a esa verborrea y a ese coliseo romano en lo que se convierte en las redes sociales cuando actúan generalmente de manera irracional, y yo creo que pasional? Y yo creo que sumado a la pregunta de Carlos es, bueno, ya se están tratando pacientes adictos a estas redes. O sea, digo es porque cada vez, o sea, la gente vive completamente pegada y dependiendo de las redes. Bueno, empiezo por la última pregunta. Para pasar al tema clave, sí, definitivamente hay un tipo de adicción que llamamos adicción a Internet. Sí, aunque está más relacionado con los juegos en línea, o sea, caen más fácilmente en la adicción los muchachos que juegan en línea, también está relacionado con las redes sociales, o sea, tiene que ver con las redes sociales. Y esos muchachos son verdaderos adictos porque tienen los mismos síntomas. O sea, si usted le quita el internet, empiezan a sudar, empiezan a... la abstinencia que tienen con las sustancias, ¿sí? O tienen una reacción violenta ante sus padres. Eso puede pasar cuando alguna de estas cosas sucede. O sea, no es tan sencillo, son problemas nuevos que trata la sociedad. Yo pienso que el sistema de salud ha sido tardía la respuesta ante los fenómenos de redes sociales, porque vea, a lo largo de los años yo he visto cómo las redes sociales y las páginas de internet ayudaron a mis pacientes con bulimia y anorexia a estar más graves,
o ayudaron a los que pensaron suicidarse para nuevos métodos para suicidarse. Claro. ¿Sí? De ahí lo consultaban, ahí todo eso. Y nosotros no respondimos con alternativas. Como les digo, el Internet no se va a acabar, ¿cierto? Eso no es lo que, entonces, pero nosotros tenemos que tener alternativas. Entonces, el hecho de que venga el doctor Hickey de Australia es porque ellos han diseñado, por ejemplo, aplicaciones, páginas, o sea, un bombardeo de información, que el muchacho que esté en eso también se encuentre con la alternativa. Así que no solo vea lo negativo en Internet, sino que también tenga la alternativa. Ah, vea, pero acá me dicen que hay una manera de no estar pensando en matarme, ¿cierto? Y yo creo que es la manera que debemos responder. También en el mismo medio, pero con cosas que le sirvan a la comunidad. Frente a las redes sociales en particular, y hablando del Congreso, ¿cómo se va a abordar? ¿Qué se va a proponer o qué diagnóstico existe? ¿En las redes sociales? Sí, sobre el Sí, tema de la psiquiatría frente a las redes sociales, al fenómeno de las redes sociales. No va a haber un planteamiento en realidad como tal, pero sí vamos a hablar sobre el uso de medios en prevención y terapéuticos utilizando las redes virtuales, ¿de acuerdo? Sí. Pero definitivamente eso conlleva a un trabajo mancomunado que yo mismo me estoy comprometiendo. La idea, la Universidad de Sydney va a hacer presencia en un convenio con la UNAD, porque la idea es que trabajemos un proyecto para desarrollar precisamente esas oportunidades para los muchachos, no de Bucaramanga, no de Santander, sino de Colombia. Porque uno desde acá, teniendo el Internet, puede abarcar Colombia. Porque las redes se han vuelto incluso determinantes. En estos días, con toda esta problemática del tema de la famosa identidad de género, uno veía, que, por ejemplo, este chico que terminó suicidándose, Sergio Urrego, dejó en su Facebook una canción de un grupo Pink Floyd, y el título de la canción es Adiós Mundo Cruel. Entonces, digamos que ahí hay un desafío de parte también de la medicina y en el caso de la psiquiatría, de entender esa nueva comunicación de los seres humanos, en donde uno en su muro pega un grito, ya no escribe la carta con las 10 razones por las que estoy triste, sino que en el muro para que alguien por allá me le ponga al menos un me gusta o me puso cuidado. Eso cómo se trabaja frente a... Y digamos que un poco también, como quisiera yo pues preguntarle acá a los especialistas, es un nivel de agresividad muy alto. O sea, y descubre uno que gente con la que se ha tal vez relacionado toda su vida es muy agresiva. Y no lo sabía uno, digamos, que empiezas a descubrirlo. O sea, tiene un componente de agresividad muy alto, ¿no? Que digamos que también se desborda frente a esto. Fíjese que la comunicación humana, que ha sido desarrollado filogenéticamente por muchos siglos, pues ya viene autorregulada, ¿cierto? Y entonces hay todas unas maneras que pueden ser sociales, pero ojo, también hay maneras biológicas. Eso tal vez la comunidad no lo conoce, pero cuando un paciente mío me está hablando violento, yo agacho los hombros y él deja de hablarme violento, porque hay maneras de comunicarse preverbalmente, ¿sí? Pero resulta que en Internet perdemos esas maneras. Entonces nadie le está diciendo, oiga, no necesito que me grite, pues yo agacho los hombros y listo. No necesito que me grite, yo estoy entendiendo y listo, y el otro me habla bien. En Internet, ¿cómo? Del hombre. Entonces no hay regulación y eso entonces lo dice. Pero yo creo que la sociedad misma va a empezar a regular eso. Por ejemplo, yo día a día, esta mañana en la radio escuchaba que ya estaban cansados de que todo el mundo tenía una vida feliz, porque cuando uno habla el Face, entonces, sí, uy, vea una fiesta tan linda y lo otro, y yo no hice nada. Pues yo me suicido mejor, claro, ¿no? No hago nada yo. ¿Cierto? Entonces sí, ese desequilibrio de información, nadie coloca una cosa negativa, me está sucediendo esto, No, pero yo lo que creo es que es cuestión de educación, ¿no? De saber hacer el uso adecuado de los medios y que la persona que está viendo, también leyendo, sepa también hacer una interpretación adecuada de los mismos. O sea, Germán dijo una cosa muy importante y es que nosotros debemos generar como una batalla, no solamente para que los medios sean utilizados de forma negativa, sino también de manera positiva.
positiva. O sea, que no dejemos que solamente se invada esto de aspectos negativos, sino también de aspectos positivos. Pero los medios también tienen una ventaja, ¿no? Y es que si bien nos damos cuenta, es que usted mediante esas palabras, esas expresiones que hacen, podemos también hacer una detección temprana, ¿no? Tal vez si hubiéramos podido hacer un seguimiento más cercano de ese paciente, pues hubiéramos dicho, bueno, ¿por qué escribió esto? ¿Qué fue lo que pasó? Él nos estaba tratando de expresar lo que estaba sintiendo. Entonces no todo es negativo, ¿no? También los medios tienen sus aspectos positivos, sino que es cuestión como de cultura, de educación, de saber utilizarlos, de saber interpretarlos. Hay otro tema, si ustedes me permiten, y es, hemos hablado de los adolescentes, hemos hablado de las mujeres, hemos hablado de este tema de identidad de género, pero hay otro sector de la población que es el adulto mayor. Y hay un tema que en los últimos años uno pensaría que este país ha progresado, que ha evolucionado, y entonces se permite o se aprueba la eutanasia. ¿Qué tanto consulta el adulto mayor o va al psiquiatra porque tiene ese pensamiento en la cabeza? Le ronda la idea de que yo ya terminé mi ciclo de vida, ya no soy feliz, quisiera irme. Sí, bueno, ahí yo quiero empezar haciendo una pequeña introducción, y es que el grupo etario que más está creciendo es ese precisamente, el grupo de la tercera edad, del adulto mayor. Es un grupo al cual yo creo que nosotros tenemos un tanto descuidado. Mire que fue el último tema que tocamos, ¿no? Dese en cuenta que siempre en los medios se habla del adolescente, pero no se habla del adulto mayor. Porque casi siempre se ha visto la persona adulta como una persona fuerte, como el que manda en la casa, como el que tiene la autoridad, y como así esta persona también puede ser víctima de enfermedad mental, y sí puede ser víctima de enfermedad mental, y muy subdiagnosticada, y que cuando llegan a consultar, yo que lo veo en la consulta, llegan a consultar muy tardíamente. La gran mayoría de enfermedades mentales del adulto mayor tienen un componente biológico, es decir, ya existe en ellos alguna forma de pronto de neurodegeneración que me está generando los síntomas, pero inevitablemente también son generados por aspectos de la sociedad. O sea, ustedes tal vez si se pusieron y miraron las cifras, solamente 2 de cada 10 adultos mayores tienen pensión en Colombia, ¿sí? Y creo que es un 30% que están en situación de pobreza. Entonces eso inevitablemente es un aspecto social que llevará a que esta persona se enferme. Y por otro lado, si uno mira por qué este adulto mayor también sufre de depresión, por qué sufre de ansiedad, pues hay que mirar también la pérdida de la autonomía, ¿no? El que antes yo era capaz de valerme por mí mismo para bañarme, para caminar, para salir a hacer mis trámites, y ahora resulta que físicamente no puedo. ¿Y quién me ayuda? Se ven muy solos, ¿no? Se ven muy solos. Y por eso precisamente en el Congreso también tenemos un espacio dedicado a deterioros neurocognitivos, que son una de las enfermedades más importantes en salud mental que afecta a los adultos mayores, porque es la pérdida de memoria. Que la pérdida de memoria culturalmente se cree que es normal, ¿no? ¿O a quién no ha escuchado eso? No, yo pensaba que era por la edad que ya estaba perdiendo la memoria, cuando no, la gran mayoría de veces nos encontramos con enfermedades que pueden tener algún tipo de tratamiento, alguna detección temprana, una implementación de técnicas de tratamiento que llevarán a mejorar la calidad de vida, del paciente. Y sí, las tasas de suicidio también en adulto mayor son altas, ¿no? Se aumentaron drásticamente, y es precisamente debido a que el adulto mayor, cuando tiene un intento de suicidio, de su condición médica para soportar el daño que se realizó, pues no es el mismo el de un joven. Un joven de pronto usted puede llegar a aplicar un tratamiento y su cuerpo resiste, ¿sí? El adulto mayor no, el adulto mayor es más contundente, más eficaz a la hora de intentar hacerlo. Entonces no dejemos como ese grupo poblacional ahí a un ladito, porque es un grupo poblacional que requiere de mucha atención. Sí, pero la eutanasia. Perdón, sí. Perdón que me desvíe por el lado. Bueno, entonces no, que habitualmente... Estaba más atento usted que yo. Sí, habitualmente que ellos consulten por la eutanasia per se, no es algo que yo lo vea en mi consulta externa de una manera frecuente. Sí he tenido casos de adultos mayores que llegan con la ideación suicida estructurada. Aquí hay 2 tipos de ideación suicida en el adulto mayor, ¿no? El adulto mayor puede tener una ideación suicida por su cuadro afectivo depresivo, que es el más frecuente. O sea, la gran mayoría de adultos mayores que tienen la idea de no querer seguir viviendo tienen un cuadro depresivo que es susceptible de tratamiento, de manejo para que se mejore, ¿ya? Pero también tenemos el aspecto filosófico, ¿no? Aquel adulto mayor que dice, yo para qué sigo viviendo si empecé a hacer fue una carga. Yo tuve un caso de un adulto mayor que llegó así muy bien vestido, llegó al consultorio y me dijo, mire doctor, ya no quiero seguir viviendo, pero yo necesito que usted me ayude cómo lo hago, porque yo no quiero hacer la vergüenza pública de fallar y que mis nietos se den cuenta que el abuelo se intentó
suicidar. Pero todas esas pacientes, obviamente, con los cambios de la sociedad, si nosotros tuviéramos una sociedad, una arquitectura de la ciudad, donde no hubieran esas barreras arquitectónicas, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido algún problema de movilidad, Sí, claro. y ahí si uno ve la barrera que hay en el andén que está alto en la calle, ¿sí? Que me puedo caer, que el bus no me puedo subir fácilmente. Entonces, si nosotros mejoráramos esos aspectos de la cultura, tal vez eso mejoraría. Pero no, la eutanasia uno la ve más, la petición de eutanasia la he visto más en los casos de enfermedades terminales, ¿no? En los pacientes que están llevándose por un sufrimiento, por un dolor de tiempo de evolución, sobre todo en pacientes con cáncer, ¿no? Es donde no necesariamente que sea adulto mayor. Ya. Sí, es que cuando se legisló el asunto, se determinaron unas condiciones muy específicas, muy estrictas, desde el punto de vista clínico, médico, para darle camino a la eutanasia, a practicarla ya en el paciente. Y ninguna de esas es psiquiátrica. Debería existir la eutanasia por razones de índole anímica, por razones de índole filosófica, moral, que es el problema crítico de la eutanasia, es más el asunto moral. Sí, sí. Pero no es válido, científicamente hablando, ustedes que son psiquiatras, que una persona, en este caso un paciente, exprese su voluntad libre y soberana sin tener ninguna enfermedad terminal de decir, yo quiero terminar ya con mi vida. Claro, ¿Cómo solucionamos vamos a abordar ese el tema, asunto? pero entonces vamos a tener ciertas cosas, datos de la realidad que tenemos que tener en cuenta para eso. Entonces, primero, yo debo dejar claro que cuando una persona piensa que no debe seguir viviendo, en ese momento, la posibilidad de que tenga una enfermedad mental que le nuble su libre albedrío es del 90%. ¿Sí? Entonces la cosa no es tan sencilla. Entonces primero el profesional de la salud mental tiene que mirar que esa persona está con libre albedrío. Lo primero que debe, si hay una depresión no es libre albedrío, porque resulta que el estado afectivo le nubla a uno el pensamiento. Por ejemplo, anoche, después de que el Bucaramanga le ganó al Millonarios, yo alcancé a decir que el Bucaramanga era el mejor equipo de América. Él es hincha de Millonarios, ¿Sí? y yo también. Bueno, Yo de ninguno de los dos. pero bueno, ya perfectamente aclaré que pueden es que debatir. el estado afectivo a uno le nubla el pensamiento. Claro. A eso me refiero. Eso no, yo lo dije y en ese momento me lo creí. Ajá. Pero ya después de un ratico que se me fue la alegría, no, como que no es eso, como que no es así, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con la de tristeza. Con la tristeza uno todo lo ve negro y no hay salida para uno. Entonces, la mayoría de personas que tienen enfermedades terminales pueden tener también un estado depresivo. Entonces, lo primero es eso. Entonces, nos quedan el 10% que sí es libre albedrío. Pero perdón, antes ¿Sí? de yo quisiera aclarar, por eso dentro del protocolo Sí. que se creó deben tener una evaluación psiquiátrica. Sí. ¿Sí? Deben tener una evaluación psiquiátrica precisamente para descartar ese porcentaje tan alto. Y uno cuando los ve ahí están. Sí. Bueno, nos queda el 10% que sí dijeron libre albedrío. Yo filosóficamente pienso que la vida me pertenece a mí o la vida le pertenece al Estado. Y entonces la primera es la tesis posmoderna. La vida me pertenece a mí. La segunda es la tesis moderna. La vida le pertenece al Estado. Y si el Estado me autoriza, listo. ¿Sí? Hay la tercera tesis. La vida le pertenece a Dios. Entonces son personas que tienen su propia moral y que obviamente no llegarán a esa existencia porque es voluntad propia. Ellos no van a llegar a eso, ¿cierto? Pero el que es moderno o es posmoderno pueden llegar a ese pensamiento. Yo creo que a pesar de la legislación siguen existiendo las barreras. O sea, no es tan sencillo, no es que el adulto mayor venga y diga tal. Lo que yo he visto, fíjese, curiosamente, los casos que he observado y los que se ha publicado en la prensa y los colegas le cuentan aún y todo, son personas de un nivel cultural muy alto. ¿Sí? Los que pueden acceder a eso. ¿Cierto? Del resto yo he visto que eso todavía no es una realidad en Colombia, la verdad. Sí, claro. Hay mucho, por eso tocamos ese tema en el Congreso, porque hay una barrera inevitable. ¿Saben cuántos casos se han realizado de eutanasia en Caldas hasta el mes pasado? 12 casos. ¿Es el departamento que más tiene? Sí, Es exacto. el departamento que ¿Y en más... Santander? Ninguno. Cero. Ninguno. Ahí tendríamos que preguntarnos qué está pasando, ¿no? ¿Y qué cree usted que está pasando? No, lo que está precisamente las barreras que hay.
O sea, existe todavía gran personal médico, gran personal de salud que se declara pues incapaz pues para realizar este tipo de actos por su moral, ¿no? Sí, o sea, estamos Te en un impide. país, Sí. exacto. La medicina como tal es una profesión liberal. Como profesión liberal quiere decir que se rige por las normas éticas. O sea, es bueno lo que conduce a cosas buenas, ¿cierto? No hay prejuicio para la medicina. Sin embargo, los médicos cada uno tiene su moral. Y por eso hay la objeción de conciencia. Y entonces en nuestro país esta figura es muy popular para los médicos. Yo creo que ese tema toca de una vez el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, Claro. ¿no? Porque ahí también hay una El barrera otro extremo grande. de la vida. Exacto, ahí hay una barrera grande también, ¿no? Los casos en los cuales las mujeres víctimas de violación llegan, porque por ley tienen derecho, ¿no? Tienen derecho por ley a realizarse el aborto si ellos lo desean. Y la barrera que se van a encontrar va a ser inevitablemente el comentario, la negativa. Y que juega mucho el tiempo, ¿no? El tiempo también, el Claro. tiempo, cuántas semanas no tienen que esperar y ya después, la idea, una cosa es cuando yo tengo 3 Sí. semanas de embarazo y otra cosa es cuando tengo 20 semanas de embarazo, ya el pensamiento cambia, ¿no? Totalmente. Ya, por eso en el Congreso vamos a tocar también ese tema, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo y sobre lo que queremos es tratar de concientizar a la gente, ¿no? Al público y al personal de salud sobre el tema. Bueno, vamos a ir recogiendo ya porque sabemos que el tiempo es oro y ustedes tienen un compromiso ahorita que cumplir para que vayamos entonces haciendo nuestra última pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta y es que a mí siempre me ha causado mucha curiosidad. ¿Por qué si hablamos de la vida, de proteger la vida, de los derechos, por qué nunca hablamos de la muerte? O sea, ¿por qué como sociedad nos cuesta tanto trabajo entender la muerte? O sea, ¿por qué no nos preparan, digamos, para morir? ¿Por qué ese tema no se toca? Lo digo es porque tengo con frecuencia discusiones frente a eso con mi familia, porque todo el tiempo es, ay, que ojalá no se vaya a morir, porque es que es terrible, pero tenemos que, algún día vamos a fallecer. El Eros y el Tánatos. Ujú. Sí. Ujú. No, definitivamente hay elementos culturales que pesan sobre toda la sociedad. Mire, ese tema es tan así como lo mencionas, que muchas veces el médico tiene dudas de qué comunicar al paciente cuando tiene una enfermedad terminal. Y hasta nos llama a nosotros los psiquiatras a ver, y la familia me dice que no le cuente. Y eso, que me Pero parece... no, Uy, pero eso yo hombre, lo veo frecuente. toda persona tiene derecho a saber de su condición, porque además todos tenemos derecho a dejar los asuntos arreglados Claro, decidir qué para el hacer. momento de nuestra muerte. Si yo no sé que me voy a morir, pues si yo me voy a morir, a mí me gustaría más saber que me voy a morir, porque de pronto tengo que decirle algo a algún hermano, oiga, vea tal cosa, ese día yo actué mal, o cosas que lo dejen a uno en paz y tranquilo para un bien morir. Entonces, definitivamente sí es algo que nuestra sociedad está quedado y que yo creo que en foros como este es donde se deben empezar y el congreso que vamos a tener, porque fíjese que nuestra intención con los temas era que no solo asistieran personas interesadas en la psiquiatría, sino que ahí pueden estar personas interesadas en la medicina, interesadas en el derecho, ojo, Sí. porque va a haber muchos temas Sí. interesadas en la comunicación. Por ejemplo, la OMS tiene un manual para comunicadores de cómo informar suicidios, porque es que resulta que el suicidio sí puede ser contagioso. Sí, Eso claro. sí puede ser contagioso. También que hay que tener mucho cuidado en el momento de informar. ¿Cómo es que se informa? ¿De acuerdo? Y otras profesiones, todas las profesiones paramédicas, evidentemente hay temas que van a ser de interés. Perdón, ya que usted tocó el tema de la muerte, yo sí quería dejar un mensaje ahí claro, porque lo que usted mencionó unas palabras donde decía de, ay, pero que no se muera, que sí, que todavía no. Ahí tendríamos que detenernos un momento a pensar en quién estamos pensando. ¿Estoy pensando en el paciente? ¿Estoy pensando en mi familiar que no sufra? ¿O estoy pensando en mí que no me abandone? ¿Ya? Entonces uno tiene que mirar cuál es la mejor opción. Él está aquí sufriendo, padeciendo, pasando un mal momento. Lo mejor es que esté en una mejor condición que esta, ¿ya? Pero en cambio si yo pienso, uy, que no se me muera, yo estoy pensando en mí, estoy pensando en que no me abandone, que no me deje solo, ¿ya? Quería dejar ese mensaje. Sí, la última mía, desde que es más o menos la primera de la conversación. Desde el punto de vista institucional, la psiquiatría, ¿qué compromisos va a tener en el posconflicto?
Bueno, ese sí es una cosa importantísima. Mire, afortunadamente ya tenemos experiencia de algunos desmovilizados, pero además tenemos las cifras a nivel mundial y ya sabemos que el tema de salud mental, una vez se hacen acuerdos de paz, se desborda. Cambia totalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que los actores de la guerra, obviamente, hay enfermedades específicas, enfermedades mentales específicas de la guerra. Les voy a mencionar la que hay que mencionar, el estrés postraumático. ¿Sí? Y esas personas que han estado en la guerra van a necesitar atención y en ese momento es que lo piden. Ahorita lo están necesitando, lo que pasa es que no tienen cómo acceder a la atención, de tal manera que las asociaciones, la Asociación Colombiana de Psiquiatría específicamente sí tiene planes concretos de cómo, porque en realidad hemos sabido, los profesionales que se han dedicado a estas personas en el anterior acuerdo con los paramilitares, hubo mucho inconveniente porque no es tan sencillo. El profesional necesita acompañamiento, porque acá no solo está el problema de salud mental, sino están los problemas legales que están alrededor de todo eso, están los problemas económicos de una persona que está nuevamente en la sociedad, de tal manera que es un problema complejo que la sociedad tiene que saberlo, pero que desde mi punto de vista médico y ético yo pienso que estamos en el deber de brindar la mejor atención para esa circunstancia. Yo sí quiero complementarle porque en realidad es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo el de la salud mental en el posconflicto. Porque les voy a dar una cifra. Sabemos que 1 de cada 4 reincide. Después de haberse desmovilizado, regresa. ¿Sí? Entonces, precisamente el trabajo se trata de qué vamos a hacer con ese grupo que está retornando nuevamente a actividades delictivas. ¿Sí? Claro. Y hemos visto cómo muchos de esos que retornan a actividades delictivas lo hacen precisamente porque buscan una profesión o un estilo de vida en eso, ¿sí? En esos grupos ilegales donde están, el uso de un arma para ellos es una autoridad, ¿no? Tienen una función allá. Y entonces, ¿qué va a pasar ahora que nosotros quitamos ese rango de autoridad que tienen allá? Pues lo que decía Herman, se desbordan, ¿no? Se desbordan y además son personas que no han vivido en sociedad, no conocen las normas, no conocen internet, y van a llegar tal vez a enfrentarse a situaciones que no conocen. Y eso son factores estresantes para ellos precisamente que requieren de atención. Y lo otro era, nos hablaban mucho, al Congreso viene el doctor Germán Casas, que él es asesor precisamente para estos temas del manejo de los adolescentes. Él nos hablaba como una vez nosotros quitemos el conflicto, van a surgir otras cosas, ¿no? O sea, ya no vamos a hablar entonces nosotros del atentado, y ya se da uno cuenta, ya el titular de la noticia no es el atentado, la toma guerrillera, no. Las noticias son las que estamos viendo ahora, que también son, que van a surgir, y entonces el hecho de que se quite el conflicto armado nos van a mostrar todas las demás problemáticas que hay en el país y a las cuales nosotros no les hemos prestado la atención necesaria. Doctores, por cuestiones de tiempo nos tenemos que ir, pero este es un tema qué pesar maravilloso, es un tema del cual podríamos hablar. Volver a empezar. Y es correcto. Hoy debemos ofrecerle excusas a nuestros usuarios porque no leímos sus comentarios. Tenemos unas cuentas en Twitter para que ellos hicieran, pero por cuestiones de tiempo no alcanzamos. Rápidamente, conclusiones de lo que hablamos hoy en este debate SUNAP en vivo. Lo primero es que las enfermedades mentales por las cuales más se recurre al psiquiatra son la depresión y la ansiedad. Ustedes me corrigen si yo estoy aquí de pronto Correcto. distorsionando la información. El suicidio en los jóvenes hoy tiene una tasa mayor que anteriormente, que eran los adultos que tomaban esa decisión. El sistema de salud ha reaccionado tarde ante los desafíos de la tecnología, de las redes sociales. Usted lo dijo, doctor Porra, 2 de cada 10 personas con problemas mentales son diagnosticadas. O sea que hay 8 por ahí que en cualquier momento pueden estallar. La población cada día es más vieja y eso también trae nuevos desafíos para el tema de la salud mental. 2 temas que generan polémica, la eutanasia y el aborto. Siguen teniendo muchas barreras, principalmente por los prejuicios y los elementos culturales que pesan todavía sobre esta sociedad. Y en el tema del posconflicto,
pues fíjense ustedes cómo ve uno las cosas de otra manera. Cuando se llega a un acuerdo de paz, se dispara, se desborda la consulta en el tema de salud mental. Doctores, ¿algo más que ustedes quieran agregar? No, dar las gracias por el espacio y ojalá nos sigan invitando. Bueno, ustedes, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias, a mis colegas muchísimas gracias. Gracias a los pues los invitamos a ustedes para que dentro de 15 días volvamos a tener una nueva emisión de Debates UNAP en vivo. Mil gracias.